Nutrición con Mikey Diet, episodio 153. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso, y además también podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos aquí un lunes más. Y ya hemos comenzado diciembre, lunes 2 de diciembre del 2019, último mes del año. Madre mía, cómo va pasando el tiempo, si es que ya está aquí la Navidad, ya está aquí el Año Nuevo, esas promesas que nos hacemos. Y hay algo importante, y es el hecho de, aunque nos vayamos a hacer promesas de Año Nuevo, empecemos ya. ¿Para qué vamos a esperar? Tenemos que empezar hoy mismo con ello. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, como toca un desmontando, vamos a desmontar un mito. ¿Y qué mito es este? Es el mito de comer fruta después de comer, valga la redundancia. Porque, a ver, ¿realmente creéis que comer fruta después de comer te va a hacer engordar o es malo para tu salud? Porque es algo que está bastante arraigado y, sin embargo, si es verdad que todos los nutricionistas ya han escrito sobre ello, ya han hablado sobre ello, ya hay mucha información al respecto, pero bueno, como hay que hablar de estos mitos para intentar quitarlos de la cabeza a todo el mundo, era importante que también lo comentásemos. Pero también os digo, es que una simple búsqueda por Google te enseña cómo muchos profesionales de la nutrición ya hablan sobre este tema y lo tachan como un mito. Aún así, de todas formas, me gustaría ir un poquito más allá y por eso quería saber de dónde sale este mito, qué supuestas razones existen para que haya surgido, y si es verdad que no ha sido nada fácil encontrar páginas que estén a favor de esto. Digamos que ya hay tantísima información correcta en este tema que es complicado encontrar la información incorrecta. Pero lo he conseguido y vamos a ver cada una de estas razones para intentar desmontarlas gracias a la ciencia. Así que me acompañas en este camino, porque vamos a comenzar con lo primero, lo que sí es verdad que os puede venir más a la cabeza, que lo habréis escuchado en algún sitio, que es el tema de que la fruta fermenta en el estómago. A ver, realmente una de las razones que nos indica que comer fruta después de comer podría ser malo es debido a una posible fermentación. Vamos, que básicamente lo que te están diciendo es que como es lo último que comes, va poquito a poquito fermentándose en el estómago y eso puede hacer daño a tu salud porque se pueden generar, digamos, microorganismos dañinos y demás. También es verdad que otra de las posibilidades que he leído en algunos blogs es el tema de que ralentiza la digestión. Y claro, al ralentizar la digestión al completo puede provocar esa misma fermentación, porque como está más tiempo, se supone que, claro, va a ir fermentando y te va a hacer daño. Vamos, que realmente unos lo que te dicen es que es lo último que se come y lo otro te dicen que ralentiza la digestión y entonces tarda más en digerirse. Y a ver, en cierto modo tienen algo de razón. ¿Y en qué tienen razón? En que tarda más en digerirse la comida tras tomar la fruta. Si es verdad que puede llegar a tardar hasta 15 minutos más en vaciarse el estómago cuando hemos comido fruta después. Bueno, realmente tampoco tendría por qué ser después, podríamos tomarla antes y muy probablemente también tendríamos estos 15 minutos más de enlentecimiento de la digestión, por decirlo así, es decir, el tiempo que tarda en vaciarse el estómago aumentaría. Pero claro, tenemos que preguntarnos, ¿el hecho de que vaya a tardar más en vaciarse el estómago implica que esa fruta vaya a fermentar y sea peor para nosotros? Porque aunque dijésemos que esos 15 minutos pudiesen provocar una fermentación de la fruta, realmente en ningún caso estamos diciendo que nos vaya a enfermar. ¿Por qué?
porque el estómago está preparado para evitar que esto ocurra. Hay que tener en cuenta que el contenido del estómago es tan ácido que es prácticamente imposible que puedan crecer esos microorganismos. Y ojo, que estamos hablando de 15 minutos, que no estamos hablando de 3 días. Entonces, realmente ese medio ácido es el que nos protege de que se puedan generar ciertos microorganismos. Y de hecho también se encarga de eliminar algunos patógenos que pueden venir con los alimentos. Es una de las razones de que exista ese medio tan ácido, aparte de la digestión proteica. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego porque también hay tema. Y hay otra cosa que es que tiene que entrarnos ya en la cabeza. Y es el hecho de que tardemos más en digerir la comida no quiere decir que sea malo. Todo lo contrario, puede que incluso sea positivo. ¿Por qué? Porque implica que vas a tardar más tiempo en tener hambre y muy probablemente vas a terminar ingiriendo menos calorías al final del día gracias a esto. Entonces, el hecho de lentecer el vaciado gástrico, el hecho de que nuestras digestiones tarden más en hacerse, no es malo, todo lo contrario. Puede ayudarnos muchísimo. Pero claro, en base a esto también lo que se dice es que puede reducir su valor nutritivo. Que este supuesto efecto ralentí que provoca la fermentación de la fruta podría implicar que exista una pérdida de nutrientes, además de que absorberíamos una menor cantidad. Bueno, o realmente eso es lo que nos están diciendo. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta son varias cosas. En primer lugar, lo que hemos hablado de que solo son 15 minutos. No va a fermentar y no va a perder nutrientes. Nuestro aparato digestivo está perfectamente preparado para ello. Y en segundo lugar está el tema de que tenemos mucho miedo a no absorber los nutrientes que tomamos. Y tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones parte de esos nutrientes que no absorbemos y del efecto que tienen frutas y vegetales en ese sentido es precisamente lo que hace que tenga efectos saludables en nuestro organismo. Porque no solamente es el hecho de que están cargados de nutrientes positivos, sino de que puede ayudar a favorecer la alimentación de nuestra propia microbiota intestinal. Por lo que realmente es absurdo también el pensar que va a reducir su valor nutritivo. En primer lugar por eso, por el tema de que realmente no va a perder tantos nutrientes y que tampoco es malo que no absorbamos cierta cantidad de nutrientes y que en muchas ocasiones eso es importante. Pero es que incluso con todo esto, el hecho de tomar fruta con otros alimentos, sobre todo alimentos que sean ricos en grasas, favorece la absorción de muchas vitaminas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas vitaminas que cuando tienen un medio graso a través del cual pueden absorberse mejor, entonces se absorben en mayor cantidad. Por lo que es muy interesante tener en cuenta todos estos factores cuando escuchamos, digamos, estas afirmaciones. También está la, digamos, afirmación o está la hipótesis que he visto en algunos blogs del hecho de que se pueden neutralizar los ácidos estomacales. A ver, realmente ya cuando leí esto ya me caí de espaldas, esto ya era demasiado para mí. Voy a intentar tratar este tema más a fondo cuando desmontemos la dieta disociada, pero voy a hacer un avance rápido. Se supone, según estas webs, que el hecho de tomar un alimento como las frutas, como están cargadas de hidratos de carbono, provoca malas digestiones, mala absorción, provoca una acumulación más alta de grasa y demás. ¿Y cuál es la supuesta razón de todo esto? Pues a ver, como realmente para digerir las proteínas se necesita un medio más ácido y para digerir los hidratos de carbono se necesita un medio más alcalino, lo que piensan o lo que dicen o esta supuesta hipótesis es el hecho de que si en tu estómago hay mucho hidrato de carbono, por ejemplo, proveniente de esa fruta, y también hay mucha proteína, el estómago va a soltar tanto jugos ácidos como jugos alcalinos y que estos al unirse van a neutralizarse y entonces no se va a digerir correctamente ni una cosa ni otra. Al final, esto es absurdo. ¿Y por qué es absurdo? Porque realmente ahora os voy a explicar muy por encima cómo funciona el sistema digestivo y vais a entender que no tiene sentido que se piense esto. Pero antes de explicaros eso, quiero que penséis una cosa. Prácticamente todos los alimentos que tomamos tienen algo de proteína, algo de grasa, algo de hidrato de carbono. En definitiva, si realmente tuviésemos que disociar todos esos nutrientes para digerirlos, la mayor parte de los alimentos no seríamos capaces de digerirlos.
Entonces estaríamos mal hechos y realmente dudo mucho que hubiésemos llegado a donde estamos, que siguiese el ser humano aquí si digiriese tan mal absolutamente todo. Pero ahora vamos a ver cómo funciona, de una forma muy rápida, cómo funciona el sistema digestivo y vais a ver que no tiene sentido esto. En primer lugar, tú comes. Cuando comes tienes en la boca una cosa que se llama amilasa que comienza a digerir los hidratos de carbono, ¿vale? Que es un poquito más alcalina. Bueno, pues tú lo tragas, esa amilasa empieza a digerir los hidratos de carbono y llega al estómago. En el estómago se forma un bolo alimenticio con todo lo que le estás metiendo y allí lo que hace el estómago no es soltar dependiendo de lo que le has dado algo más alcalino o algo más ácido. Lo que hace el estómago es soltar ácido clorhídrico, que es ácido, por eso el estómago tiene un medio tan ácido. ¿Y por qué tiene este medio tan ácido? ¿Para qué suelta ese ácido clorhídrico? Bueno, pues lo suelta en primer lugar para comenzar la digestión de las proteínas y también para eliminar algunos patógenos que estamos comiendo con esa comida. Por lo que realmente el medio del estómago va a ser ácido, no es que vaya a haber también un medio alcalino que lo vaya a neutralizar. Y la amilasa que está llegando se va a inactivar, es decir, no va a neutralizar esos ácidos, sino que se va a inactivar en ese momento. Entonces, tú tienes en el estómago ese bolo alimenticio y ese bolo alimenticio, digamos, está en un medio más ácido y poquito a poquito se va soltando en el intestino. ¿Por qué se suelta poco a poco? Pues se suelta poco a poco precisamente para mejorar la absorción de los nutrientes, para que haya tiempo, para que no vaya todo de golpe y demás. Entonces, como lo va soltando poquito a poquito, sí es verdad que allí en el intestino tienen que actuar otras enzimas. ¿Y qué tienen que actuar? Tienen que actuar amilasas para los hidratos de carbono, tripsinas para las proteínas y lipasas para las grasas. Pero es verdad que para que actúen correctamente todas estas enzimas, tiene que estar en un medio un poquito más alcalino, es decir, en un medio tan ácido como lo suelta el estómago, no funciona. ¿Y qué hace el intestino? Pues el bicarbonato es el que se encarga de neutralizar un poquito este ácido y que de esa forma puedan actuar las demás. ¿Qué ocurre? Que como veis, cada parte del proceso va a tener un medio distinto porque todo forma parte de la digestión en conjunto. Y además es que aunque tú solo tomes proteína o aunque tú solo tomes hidrato de carbono, va a actuar de la misma forma, es decir, va a soltarse ese ácido clorhídrico, van a actuar esas amilasas en la boca, todo eso va a seguir donde está, va a seguir formándose como se está formando y al final, no porque tú estés comiendo una cosa o estés comiendo otra, va a cambiar ese medio. Por lo que realmente no tiene sentido pensar que se va a neutralizar este ácido estomacal. Y luego y por último está el tema del aumento del contenido calórico de esa comida, porque también se tiene miedo que al tomar la fruta después de comer pueda aumentar ese contenido calórico, ¿no? En cierto modo sí es verdad que esta es una de las razones más factibles, aunque también desmontable, ahora vamos a verlo, que hemos visto hasta ahora. Pero es que para hablar de todo esto tendríamos que hablar de contexto, de apetencia, de costumbre, de psicología. A ver, vamos, que en definitiva podríamos tirarnos un podcast entero simplemente hablando de este tema. Pero ¿qué tenemos en cuenta? Es decir, ¿qué sería lo más global de todo aquello? El hecho de que en muchas ocasiones, por ejemplo, podemos haber comido bien, ¿vale? Tú has terminado de comer, estás bien, estás lleno, tal, y dices, bueno, necesito algo dulce, necesito tomar un postre. Puede ser porque sea una costumbre que ya tienes instaurada, puede ser algo muy psicológico, muy gastronómico, cultural, lo que sea. El caso es que hay mucha gente que incluso estando a reventar de comer, si no tiene ese algo dulce después de comer, es como que no ha terminado la comida, sigue con hambre o sigue con un poquito de ansiedad, y en el momento que cambiamos del salado al dulce, damos por zanjada directamente esa comida. Y claro, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que si ya hemos comido suficiente y tomamos fruta, es verdad, estamos comiendo de más y estamos comiendo sin hambre. Y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro, no tendríamos que comer sin hambre, si no hay hambre, no comas. A ver, excepto en una situación muy concreta, patológica, en el cual haya que forzar a comer por una razón concreta. Pero en general, alimentación saludable, general de la población, sin enfermedades, si no tienes hambre no tienes por qué comer. Entonces, claro, en este caso concreto que metemos la fruta después de habernos hinchado a comer, sí que estamos añadiendo un contenido calórico que no era necesario. Pero claro, es que la cosa no viene a lo mejor por dejar de tomar esa fruta, porque
puede que psicológicamente realmente lo necesites, sino que podemos dejarnos un pequeño hueco, podemos comer un poquito menos y zanjar con la fruta. En ese momento sí sería una gran opción. ¿Y por qué? Porque aunque tú al principio hayas pensado que te quedabas con hambre, van a ocurrir varias cosas. El primero, que psicológicamente estás zanjando con algo dulce en tu cerebro, por lo que aunque tuvieses un poquito de hambre, luego al tomar la fruta realmente ya zanjas y puede que ese hambre desaparezca. También es verdad que al enlentecerse ese vaciado gástrico, ¿no? Te vas a sentir muy saciado o saciado durante más tiempo, por lo que también es algo positivo a tomar esa fruta. Y realmente, aunque antes de la fruta estuvieses con ese pequeño hambre, puede que simplemente el tomar la fruta ya llene ese vacío, es decir, que tampoco haga falta que tomes más comida, sino que tú comes normal, comes unas raciones adecuadas, luego te tomas tu fruta de postre, psicológicamente zanjas ese momento y al final, si es verdad que enlenteces el vaciado, zanjas psicológicamente, terminas de llenarte y todo eso hace que hayas comido bien, que te sientas bien, que sientas que has comido bien. Pero a ver, que tampoco sería necesario tomar esa fruta si no queremos. Es decir, tampoco tenemos que obligarnos a hacerlo. Podemos comerla o podemos no comerla y al final todo esto va a depender de nuestro contexto, va a depender de nuestra situación, va a depender de nuestras costumbres, de nuestra gastronomía, de un montón de cosas. Entonces, en resumen, no tiene sentido que tengamos miedo a tomar fruta después de comer. Hemos visto que no va a fermentar, que no va a provocar ningún problema de salud y mucho menos nos va a engordar. El hecho de tomar fruta o no después de comer va a depender de nuestro contexto, de nuestras costumbres, del hambre que tengamos. A ver, y está claro que obligarse no es una buena opción, pero es que tampoco lo es tener que esperar 3 horas para tomarte esa fruta si te apetece en ese momento, si tienes hambre y si quieres, digamos, zanjar tu comida con ese pequeño toque dulce. Así que, al final, dejemos de preocuparnos por todo esto y vamos a lo principal y a lo importante, que es, mira, come fruta cuando quieras, antes, después, entre horas, pero bueno, mete fruta en tu alimentación, al igual que metemos verdura. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy, el desmontando de hoy, desmontando los mitos de comer fruta después de comer. Y para acabar, os agradezco si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y por supuesto, si estáis escuchándome a través de YouTube, que me sigáis por ese canal. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros y nos escuchamos mañana con más y mejor. ¡Hasta luego!